día estamos también viendo, además de lo del PNUD, que nos ha remecido harto, un escándalo de grandes proporciones, que es el caso Hermosilla. Y eso también ha traído como más pelos a la sopa todavía a este ambiente revuelto. ¿Cómo lo estás viendo tú también, Juan Francisco? ¿Cuán amplio puede ser y también cómo está afectando esta confianza institucional? Y también de lo que hablábamos antes, esta villanización, este tema de élites, pueblo, que también separa la sociedad en dos. Yo lo veo negro, pero yo creo que todavía no ni siquiera sabemos la mitad de lo que va a pasar. Yo creo que esto obviamente obraba la legitimidad de las instituciones. Uh-huh. Y además instituciones que increíblemente, porque uno ve evaluación del Poder Judicial o de los jueces, y en general la valoración ciudadana de los jueces era baja, pero cuando uno le preguntaba a las personas si confiaban en que las resoluciones que la valoración era baja porque es un sistema lento, cuesta acceder, hay un acceso que no es parejo, digamos, para las personas, pero en general valoraban que la resolución por parte de la justicia no estaba guiada por la corrupción. Y eso se va a quebrar ahora, con lo que hemos venido sabiendo del Poder Judicial. Y yo creo que eso es dramático, y especialmente por temas que han salido dentro del caso y que quizás no se han llevado toda la atención, pero por ejemplo esto mismo de que la molestia de los jueces porque le bajaran los sueldos. Claro. Cuando en realidad para gran parte de los chilenos ellos son parte de la élite, no solo judicial sino que también económica, y por lo tanto también va a resultar inentendible esto de que parte de la transacción espuria fuera simplemente una negociación colectiva oculta de excluirlos de cuando estábamos en plena discusión de que las autoridades iban a bajar los sueldos, porque eso era parte de la pedida, aunque no fuera cierto, pero era parte de la pedida ciudadana para legitimar a las autoridades. Bueno, que los jueces de manera oculta trataran de ser excluidos de esa rebaja de sus remuneraciones. Entonces yo creo que obviamente va a afectar la legitimidad de las instituciones y nos está pegando en aquellas instituciones donde la gente tenía confianza al menos en sus resoluciones, que esa era la forma de resolver los conflictos a través de un sistema establecido. Y yo creo que eso potencia los sistemas alternativos de justicia. Desde la FUNA, piensen que además se han hecho estudios de que al final la gente lo que busca en un sistema de justicia es el castigo, incluso más que la reparación es el castigo, es decir, y un castigo como vicario, es decir, que ni siquiera sea el que me dañó a mí, pero al menos que alguien pague por el daño que provoca. Y por eso la baja valoración de la justicia muchas veces, porque lo que se veía es que ese castigo no llegaba en manera oportuna o muchas veces no llegaba, simplemente como consecuencia del sistema de justicia. Pero vamos a tener que buscar, la conclusión de este tipo de casos puede ser que tengamos que ir a buscar sistemas alternativos de castigo. Entonces, y ya lo vemos, las redes sociales son súper efectivas en eso. Pregúntenle a un adolescente a qué le teme más, si que lo denuncien por que lo detenga un carabinero o que lo funen en redes sociales, o un político. Probablemente la resolución judicial del caso Hermosillo sea irrelevante, porque lo vamos a conocer. Yo les voy a dar una noticia para que ustedes sepan. En este momento se está desarrollando el juicio de SQM Soquimich. No lo están transmitiendo por judicial.cl. Nadie de nosotros lo está mirando ni está atento a lo que están resolviendo los jueces respecto de un caso que estuvo en todas las portadas de noticias hace 5 años, 6 años, 8 años, no tengo idea. Es decir, el daño se da por el momento mediático y por el impacto que tiene en la reputación de las personas, que olvídense del debido proceso, y por lo tanto los juicios los llevamos a mecanismos alternativos. Y eso probablemente la FUNA sea en la élite, pero en otras zonas de nuestro país, bueno, el sistema de justicia se traslada a aquellos que pueden ejecutar el castigo de manera efectiva. El narco, por ejemplo, que puede castigar. Acuérdense lo que dijo la alcaldesa de La Pintana hace muy poco. Dijo, mire, sabe que cuando hay una balacera en La Pintana,
a los pocos días hay otro muerto, porque se ajustician entre ellos. Bueno, eso también son mecanismos alternativos de justicia, y eso también es consecuencia de deslegitimación del sistema, de los sistemas, de las instituciones establecidas. Entonces yo veo súper complejo el daño que ya se ocasionó y que yo creo que se va a seguir profundizando al sistema judicial. Y ni hablar del sistema político, pero yo creo que esto es una raya más en el tigre, digamos. No creo que esto sea un cambio gigantesco respecto de la imagen que tenían los ciudadanos de su clase política, pero por supuesto que va a costar recomponerse de eso, y no sé muy bien cuál es la vía de salida, digamos, porque al final estamos todos mudos frente a también cierto nivel de hipocresía, porque todos los jueces sabían cómo se operaba para la designación de los jueces, porque ese era el sistema que tenemos, y además un sistema que era bastante transparente. O sea, nadie, salvo que quisiéramos conservar esa élite que son puros conocidos, ¿cómo se entera un senador o forma opinión un senador de un postulante al Poder Judicial? Bueno, a través de referencias, y es lo mismo que hacemos todos nosotros, ¿no es cierto? ¿Quién conoce a este gallo para saber si es bueno o es malo? Incluso nosotros alguna vez en el gobierno hicimos una matriz sobre los jueces. ¿Cuáles serían los criterios objetivos en base a los cuales uno seleccionaría un juez y descartaría a otro? Yo diría son 3. Uno, que el tipo sea como institucional, es decir, que sigue las reglas y no le gusta el salirse de las reglas. 2, un criterio también político, la verdad, un criterio político, que es cómo piensa ese juez, cómo ha fallado en el pasado. Y algo que los gringos hacen muy transparentemente, le estudian todos sus fallos y dicen, mire, este gallo ha fallado así durante toda su historia judicial. Y en tercer lugar, si es probo o no es probo. Eso nos debería interesar institucionalmente. Ahora, ¿cómo sabemos eso? Solamente a través de aproximaciones. Nadie puede saber a ciencia cierta, y esas aproximaciones eran las que se daban preguntando por ese juez, y eran me imagino lo que hacían los senadores al momento de tener que determinar si es que votaban favorable o no favorablemente una nominación. Pero ahora el problema es que conocemos cómo se fabrica la salchicha, y lo conocemos mensaje por mensaje, y no queremos saber cuál es el contenido. No queríamos saber. Pirincho, ¿cómo se sale de ahí? Hoy día sabemos que el 78,9% de los chilenos considera que en la clase política hay corrupción. Es uno de los niveles más altos de percepción de la corrupción en Chile. ¿Cómo podemos dar vuelta a esto? ¿Cuáles serían las salidas? ¿Serían salidas institucionales? ¿Tienen que ver con cambio en el sistema político? ¿Tiene que ver con un proyecto colectivo? Chuta, esa es una pregunta súper difícil. Es decir, no la pregunta, la respuesta. La verdad es que no tengo la menor idea. Porque han pasado cosas que hacen que esto sea bien distinto. A ver, lo primero, que yo creo que sí hay un aprendizaje, pero nosotros en general, en esta actitud media esquizofrénica que teníamos desde el punto de vista público y especialmente a nuestra percepción, siempre creemos que estas cosas no iban a ocurrir. Nosotros creemos que este era un país donde no había corrupción hasta que nos estalló en la cara. Este era un país en que no había grandes desigualdades hasta que nos estalló en la cara. Que el tema de las drogas y el crimen organizado era cosa de película hasta que nos reventó en la cara. Y por lo tanto, todos nosotros entendemos que una primera cosa que es importante hacer para resolver el problema es tener un buen diagnóstico. Y nosotros nunca hemos tenido un buen diagnóstico porque no hemos querido indagar cuán profundo y grave es la situación en la que estamos. Hay una segunda diferencia que es bien fundamental si uno mira el caso Penta, Sokimich, Cabal y otros. Los romanos tenían un dicho, sabemos los abogados, decían que se haga justicia aunque el cielo se caiga, suponiendo que el principio de justicia era tan importante que pasaba por sobre todo. Eso nunca ocurrió en la historia de la humanidad en ninguna parte, entre otras cosas porque cuando el cielo se cae sobre justos y pecadores, sobre los que habían delinquido y los que no. Y por lo tanto siempre nosotros y en todas partes se busca o intenta buscarse un equilibrio que permita satisfacer la expectativa de justicia y evitar que se rompa, en este caso la élite, o que se caiga al cielo.
Eso significa un chivo expiatorio, significa 2 personas, significa 4 causas, significa un vía crucis, a 1, a 2, a 3 los colgamos de la plaza pública y sentimos que con eso las cosas sean... Pero para eso, y que bueno el título de esta conversación, para eso se requiere poder. Y hoy día nosotros no tenemos el poder para hacer eso aunque quisiéramos, más bien es al revés. El problema es que el poder está puesto de manera tan descentralizada como habíamos hablado antes, con altísimos niveles de información. Alguien diría que la transparencia está sobrevalorada, más de alguna vez lo he pensado, pero dicho eso, no hay posibilidad de controlar esto. Es decir, tú podrías poner de acuerdo a toda la élite política, económica y social, por decirlo de alguna manera, que pudiera o no estar involucrada en esto, pero que estando o no estando involucrada no quiere que esto se desarme y no tienen ninguna posibilidad para controlar lo que quizá está sabiendo. Y eso tiene que ver, no quiero parecer viejo, pero con una cuestión que a propósito del poder también es muy significativa, y es cómo las relaciones públicas y privadas cambiaron completamente en la era digital. Mira, no quiero hacer un fetiche, pero piensa en redes sociales. Primero, el vértigo que le pone al debate. Sí. Si ya en la tarde las noticias de la mañana son pasados. Segundo, lo que estamos hablando, ya no es posible controlar qué se publica, dónde se publica y cómo se publica. Y tercero, lo más relevante, los ciudadanos dejamos de ser simplemente receptores de información y empezamos a emitir nuestros propios juicios, puntos de vista, nuestras frustraciones. Es decir, que alguien tuviera el poder suficiente para resolver esta cuestión rápida y evitar que el cielo se cayera es equivalente a que alguien pudiera censurar el debate digital. Ese es el desafío que estamos. Como yo creo que eso no es posible, la pregunta es ¿hasta cuándo se tiene que avanzar para satisfacer los anhelos de justicia? Mira, por eso algunos están cerrando Twitter en todo eso. Es decir, por eso ocurrió lo que ocurrió hoy día. Es decir, un grupo nada más endogámico, nada más autorreferente, nada más proteccionista de sí mismo, como la Corte Suprema, lo que acaba de sacrificar a una de sus pares en público. Sí. Es decir, la pusieron en una bandeja con una manzana en la boca, la metieron al horno y le van a empezar a exhibir. ¿Con qué propósito? ¿Con el propósito de hacer justicia? Con el único propósito de ver si con ese gesto logran, a lo menos respecto de ellos, parar el infierno que viene. Y yo creo que no lo van a lograr. Entonces, desde esa perspectiva, a mí me parece que es súper difícil. Mira, a propósito de confianza, cuando ustedes enfrentan un semáforo y enfrentan una luz verde, ¿por qué pasa? Ninguno de ustedes pasa porque haga el cálculo racional de que está enfrente de una luz roja y se pasa una roja, un carañón le podría sacar un parte. Uno pasa porque hay un pacto básico, civilizatorio, el cual incluso uno entrega la seguridad de sus seres queridos. Ese pacto dice, luz verde se pasa, luz roja se para. Esa hueá se llama confianza social. Cuando eso se rompe, nada de esto puede funcionar. Lo que estamos presenciando es un episodio que es un síntoma de la confianza social profundamente rota. Y para recomponer eso no bastan ni leyes, ni comisiones, ni personas presas, sino que un tránsito bastante más profundo, asumiendo primero dónde estamos, qué es lo que somos y a qué estamos expuestos si no hacemos un cambio radical.